Nuevamente, bienvenidos al seminario del día de hoy. Tiene como título Terapia para la gente de hoy. Va a ser dictado por el maestro Nicandro Ábalos, director y fundador del Centro Vivencial de Psicoterapias. Em, Buenas noches, Nicandro. Te doy la más cordial bienvenida, Nicandro. Em, Buenas noches. Bien, sí, gracias Carla, encantado como siempre, gracias por tu presentación y gracias como siempre por este trabajo técnico tan valioso que hacen ustedes aquí en Marketing Vital. Muchas gracias. Gracias a ti, entonces daremos inicio. Bien, de acuerdo. Muy bien, bien amigos y amigas de la red que nos siguen en este webinar, pues tengan la más cordial bienvenida a nuestra aula virtual y vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que como aparece en sus pantallas se titula Terapia para la gente de hoy. Eh, este tema está muy relacionado con la terapia breve, con sus diferentes modelos, con sus diferentes casos, con sus diferentes técnicas. Y bueno, ese va a ser el hilo conductor de la primera hora de charla, más la media hora de preguntas que ustedes gusten formularnos. Gracias por estar aquí y bueno, eh, para dar cumplimiento a este motivo que nos reúne, pues tenemos básicamente tres objetivos. Eh, bueno, desde luego es relacionar la terapia breve con el contexto social del México de hoy, del México de aquí y ahora. Eh, Como todos ustedes saben, hay una abundante bibliografía que viene de otros países y en consecuencia de otros contextos culturales. Entonces, uno de los retos es tomar en consideración las características sociohistórico-culturales y económicas de nuestro país para hablar del entorno de la terapia y de donde provienen nuestros clientes, de donde provienen nuestros pacientes. Entonces, bueno, ese es un punto muy importante. También vamos a hacer unas cuantas pinceladas sobre algunos de los principales modelos en los que se aborda la terapia breve. Finalmente, vamos a hablar de cuáles son los casos más frecuentes que se cubren en este tipo de terapia para la gente de hoy. Bueno, pues obviamente para cumplir con los objetivos, aquí está lo que tenemos que referirnos, eh, cuál es lo contemporáneo del paciente. Eh, Se ha dicho que no solamente somos hijos de nuestros padres, también somos hijos de nuestros tiempos, o como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, en tal sentido, bueno, pues es importante hablar de una terapia del aquí y ahora. Y bueno, entender que esta terapia del aquí y ahora tiene como una de sus presentaciones la terapia breve. La terapia breve como tal tiene cuatro importantes características, obviamente como lo dice su nombre, la brevedad. Hay mucho que hablar sobre la brevedad. También el enfoque, eh, eh, que bien podríamos decir la focalización. Es una de las características de la terapia breve. Tiene una focalización, es un punto muy claro que no puede pasarse por alto. Es importante también la efectividad. Una terapia breve tiene que generar resultados y, por cierto, en un corto plazo. Y estos resultados se van más allá del paciente, porque el paciente vive en un entorno, el paciente no va en el vacío, el paciente tiene un entorno limitado y este entorno limitado le llamamos econicho. Todo organismo tiene un entorno y este entorno puede extenderse hasta el infinito. Pero esta parte del entorno con la que más me relaciono, donde están los seres más significativos,
donde transcurre mi vida cotidiana, esa parte le llamamos econicho y tiene una gran influencia en los trabajos que se hacen de la terapia breve. En esta terapia de la gente, para la gente de hoy, eh, han surgido una diversidad de modelos. Eh, Generalmente todas las terapias empiezan como una terapia para un paciente adulto y después de ahí surgen modalidades especiales. Y bueno, entonces la terapia breve no es la excepción. Entonces surge el modelo psicoanalítico y después la terapia breve orientada psicoanalíticamente. Surge el modelo cognitivo-conductual y obviamente después surge la terapia breve de este modelo y así tenemos el modelo estratégico y el modelo gestáltico como parte de este desarrollo. También muy relacionado con estos modelos de terapia breve tenemos la intervención en crisis. Aunque claro, pues hay también importantes diferencias entre una intervención en crisis y un proceso de terapia breve de los enfoques antes mencionados. Eh, Podemos decir de entrada que en un enfoque de intervención en crisis, lo que busca el terapeuta es básicamente dar salida a las necesidades prioritarias del paciente, después su reequilibrio emocional y después la reorganización de su vida personal, laboral, familiar, etcétera. Sin embargo, la intervención en crisis no es generadora de insight y la terapia breve sí. Aquí radica una de las principales diferencias. Por eso se tiene una intervención en crisis de primer nivel que hacer en la inmediatez, una intervención en crisis de segundo nivel, cómo reorganizar la vida del paciente y equilibrarlo emocionalmente. Y tercero, cómo hacer de esto una terapia de insight. Bien, bueno, pues en esta terapia para la gente de hoy, eh, aquí en el Centro Vivencial realizamos una encuesta de cuáles eran los temas que más se demandaban en estos procesos de terapia breve. Y bueno, algunos de los que encontramos, los ven aquí, tenemos la ansiedad, el abuso sexual, la violación, eh, el estrés postraumático, la depresión, el intento de suicidio, es algo también muy importante, la impulsividad y la violencia, las fobias y dos llamados trastornos de la personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno limítrofe. Llama mucho la atención sobre todo este último punto del trastorno de la personalidad límite de los pacientes borderline, como dicen, porque sin duda este es uno de los trastornos de la personalidad más complejos. Es uno de los trastornos en donde tenemos pacientes polisintomáticos, por ejemplo. Entonces dice uno, ¿y cómo en una terapia breve pues vamos a abordar a un paciente limítrofe? Sin embargo, hay un hecho importante. Se advierte en el conjunto de pacientes, de acuerdo a tablas epidemiológicas, que el trastorno narcisista y el trastorno limítrofe van en franco aumento. Es por esa razón que la terapia breve, siendo una terapia para la gente de hoy, se preocupe muy específicamente sobre el paciente limítrofe. Y así el enfoque psicoanalítico, el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque estratégico, el enfoque gestáltico, tienen propuestas para, en un proceso breve, trabajar con un paciente limítrofe. Bien, pues estos son algunos de los puntos que rápidamente, porque bueno, en este caso, en atención al manejo de su tiempo, disponemos de un breve lapso para desarrollarlo. Entonces, por eso decía,
vamos a hablar con pinceladas. Bien, espero que este webinar vaya cumpliendo con sus expectativas y quiero comentarles también que el material aquí contenido deriva de la especialidad en terapia breve que impartimos aquí en el Centro Vivencial de Psicoterapias. Originalmente este webinar estaba diseñado como una charla informativa sobre esta especialidad que aquí en el Centro Vivencial iniciamos el día de mañana, dando inicio a las 5:30 y con 3 horas de duración, como ocurrirá martes tras martes durante el lapso que dura la especialidad. Entonces espero que vayan encontrando temas de su interés en esta amplia gama de la terapia breve. Bien, a pesar de que la terapia breve tiene un origen pragmático, esto no significa que carezca de una filosofía, no significa que carezca de un marco teórico. Evidentemente, la terapia breve responde a las características de su entorno. Como veremos, ya Freud hablaba de alguna manera de terapia breve. Ya en 1940 hubo los primeros seminarios de terapia breve en Estados Unidos. Sin embargo, cuando empieza a tomar forma esta terapia, pues es básicamente en el último tercio del siglo XX y desde luego en lo que va de nuestro siglo XXI. La terapia breve surge en un mundo moderno, en un mundo que tiene dos importantes características. Uno es la compactación. Todo tiende a hacerse más pequeño. No sé si algunos de ustedes recuerden o tengan noticias del tamaño de la primera o de las primeras computadoras. Casi ocupaban el cuarto de una casa, ¿no? Ahora, bueno, pues cualquier celular, cualquier smartphone, pues lleva una computadora dentro. ¿Recuerdan las televisiones de antes? Esos grandes muebles que eran verdaderos roperos, con su cinescopio también ocupando un gran espacio. Compárenlo ahora con una pantalla plana, compárenlo ahora con las posibilidades que nos da una tablet o el propio celular. Todo tiende a reducirse, es parte de la modernidad. Pero hay también otro elemento que distingue a la época contemporánea, y es el acortamiento de los tiempos. Vivimos en el mundo de la velocidad. La modernidad se expresa por la reducción de los tiempos. Piensen en algún tiempo de la historia, cómo la gente se transportaba en diligencias, luego en trenes, en autobuses, en aviones, y empiecen ahora en la velocidad de una sonda espacial, de esas que van llegando a otros planetas. Pues todo va aumentando de velocidad. Y aquí tenemos, desde luego, dos elementos que dan direccionalidad a la terapia breve. Obviamente, en la compactación, en terapia breve se transforma en una focalización y la mayor velocidad se traduce en un acortamiento de los tiempos de la terapia. Dos características definitivas y definitorias de estos modelos de la terapia breve. Pensando en el contexto de nuestros días, podemos hablar siguiendo una imagen de la Biblia católica, de los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora, en nuestro mundo contemporáneo, tenemos el estrés, la ansiedad, la depresión, la violencia.
les pido que por un momento reflexionen en su entorno y en ustedes mismos. ¿Cuánta carga de estrés advierten al día de su piel hacia adentro y de su piel hacia afuera? ¿Cuánto estrés hay en sí mismos y en los otros? Y no solamente esta parte del estrés saludable, sino también ese estrés que ya no es anastrófico, sino catastrófico. Ese estrés que está poniendo en peligro nuestra integridad, nuestra salud, incluso nuestra vida. Entonces, eh, obviamente, uno de los temas privilegiados de la terapia breve, pues es el trabajo con el estrés, que de alguna manera ha tenido grandes desarrollos en la línea del estrés postraumático. Ansiedad. Vivimos en un mundo de la anticipación. Siempre nos estamos anticipando. Apúrate para que crezcas y entres a la escuela. Apúrate para que cuando salgas de la escuela tengas un trabajo. Apúrate para que cuando tengas un trabajo tengas una relación de pareja y una familia con un patrimonio. Apúrate, puntos suspensivos. Estamos en un mundo en donde nos va empujando el tiempo hacia adelante. Y como sabemos, en el mundo de la realidad física, el tiempo es como una flecha y su movimiento es irreversible. No nos pasa lo que al niño. El niño quería jugar a ser pez, fue un pez, ya no quiso serlo y volvió a ser niño. El niño quiso jugar a ser bombero, jugó a ser bombero, ya no quiso serlo y volvió a ser niño. El niño quiso jugar a ser adulto, fue adulto y nunca más volvió a su infancia, más bien volvió los tiempos hacia adelante. La depresión, es impresionante el número de casos de depresión en aumento. Y claro, bueno, como todos ustedes saben, esto se debe también al incremento de la esperanza de vida. Y en los llamados adultos mayores, en las personas de la llamada tercera edad, adultos en plenitud y tantos otros eufemismos, eh, eh, los viejos, como solíamos decir coloquialmente, viven en una frecuente, constante, a veces inmensa, a veces intensa depresión. Viven en esta depresión porque les cuesta trabajo eh, sortear estas crisis de identidad, estas crisis de autonomía, estas crisis de independencia. El adulto, el viejo, llega a ser objetos de violencia, de abuso, de abandono, de olvido. Y entonces esto genera mucha depresión entre ellos y la población depresiva, obviamente, en términos porcentuales aumenta. Pero ¿cuánto se ha dicho y cuánto se ha visto la depresión en adolescentes? Se habla ahora de la depresión en niños, de los impulsos, de los intentos de suicidio, de las ideas suicidas en los niños. La depresión es democrática, no reconoce edad, clase social, credo religioso, etc. Y de este último y cuarto jinete, pues de hablar, la violencia. ¿Cuántos muertos hay al día en nuestro país? ¿De qué forma mueren estas personas? Antes hablábamos del tiro de gracia, ahora hablamos de innumerables formas de tortura antes de que estas personas lleguen a la muerte. Pero hablamos de violencia también en las calles. ¿Cuántas personas por ganar unos segundos y unos metros de asfalto son capaces de poner en riesgo su integridad y su vida? ¿Cuántos automovilistas bajan de sus autos, increpan al otro, queriendo pelear, como dicen? ¿Cuánta violencia hay en las escuelas? ¿Cuánta violencia hay en los hogares? Obviamente la violencia intrafamiliar ha aumentado en términos verdaderamente sensibles. Bueno,
ahí está parte de estos 4 jinetes con los cuales tiene que trabajar la terapia breve y ustedes, nosotros, los terapeutas que estamos encargados de ello. Esto lo sabemos muy bien aquí en el Centro Vivencial de Psicoterapias y entendemos que la terapia breve es una de las mejores opciones para las características del mundo de hoy y de la gente de hoy para resolver parte de tanta y tanta afectación a nuestro bienestar. En estos cambios sociales encontramos contradicciones básicas con el ser humano. Hay un ser humano constitutivo, un ser humano filogenéticamente diseñado, un ser humano que viene no solamente desde el hombre más antiguo, sino quizá desde la primera célula que se formó en el mar. Todo era un funcionamiento natural y libre. El mundo moderno ha trastocado este funcionamiento natural, este funcionamiento libre. Vivimos con rapidez, dirían los chavos, vivimos en el acelere y estamos desconociendo los ciclos no solamente vitales del ser humano, los ciclos de la naturaleza, los ciclos de las cosas, los ciclos de la tierra y del cielo, como decía el Tao. Y esto genera una gran tensión y parte de esa ansiedad y parte de esa depresión y parte de ese estrés y parte de esa violencia. Pero además, como mencionábamos, una de las características del mundo actual y de la terapia breve es la compactación. Sin embargo, en el humanismo, en la filosofía existencial, en muchas antiguas sabidurías orientales nos hablan de que la razón de ser, el sentido de vida de la persona es el crecimiento, el desarrollo, la expansión. Y ahora nos encontramos con eventos como la especialización, a nivel del doctorado y al nivel del obrero. Nos encontramos con la especialización en todas las estructuras horizontales de las empresas. Nos encontramos en la especialización en los propios roles de la vida. Ahora soy hijo, ahora soy padre, ahora soy abuelo. Y esto va en tensión y en contrasentido del funcionamiento libre que nos dice vive, conoce, experimenta la novedad, crece, desarróllate. Y aquí vamos sacando también una filosofía de la terapia breve. Respetemos los ciclos y respetemos esta tendencia del ser humano al desarrollo y al crecimiento. La violencia antes descrita va en ese sentido de la tolerancia y el respeto que obtenemos en el funcionamiento libre. La gran mayoría de los animales no domesticados casi nunca matan después de haber saciado su hambre. Los animales domesticados y el ser humano, sí, agreden, destruyen y matan, porque hay cosas que en él permanecen insaciables. Porque en esos 4 jinetes la violencia se ha enquistado en su ser. Desde la violencia lúdica que encontramos en el juego, no solamente en el box y en las luchas y en el fútbol americano y en deportes rudos, sino esa violencia lúdica con la que vemos jugar a niños, adolescentes y adultos. La violencia vengativa, como parte también de una violencia mágica. Y bueno, y esta violencia que muchas veces llega a convertirse en patologías extremas como una sed de sangre. Esa violencia va en contra de estos
preceptos, de estas condiciones definitivas y definitorias del ser humano en su funcionamiento libre. Hay en el entorno social un elemento que me gustaría añadir a lo antes dicho. Un elemento que tiene que ver justamente con el momento actual. Ahora que nosotros estamos ofreciendo en el centro vivencial medias becas, cuando les preguntamos a los alumnos por qué razones solicitas una media beca, y todos nos hablan de la economía. Todos nos hablan de una economía difícil, de una economía en crisis, y bueno, ciertamente, ¿quién podría negar que hay cierta crisis económica y una gran sensación, una gran percepción, y esto es básico para la terapia breve, de que vivimos en crisis? La terapia breve es una de las formas de responder a esta crisis. ¿Cuánto gastará una persona en una terapia prolongada como en un tratamiento psicoanalítico, en donde puede ir en un promedio de 3 o 4 veces por semana durante 7 años, según estadísticas realizadas en Nueva York, que es lo que dura un tratamiento psicoanalítico? ¿Y cuánto puede gastar una persona que se decide, que opta por la terapia breve y va a tener un tratamiento que puede tener 7 sesiones, quizá entre 6 y 24, entre 6 y 12 sesiones? Obviamente, el gasto pues es mucho menor en la terapia breve. Y dado el contexto económico, esta es una de las razones por las cuales se vuelve una opción valiosa la terapia breve. En Estados Unidos las compañías de seguros presionaron para hacer sus cálculos actuariales, y dijeron, bueno, tal número de sesiones para tal padecimiento, y entonces así los tiempos de la terapia se acotaron, se acortaron y se definieron. Y esto, de acuerdo a todo un proceso hegemónico, fue distribuyéndose, y aquí en México pues también la terapia breve cobró un gran impulso. Pero no solamente son las razones económicas las que nos llevan a preconizar la importancia y el valor de la terapia breve. En nuestra especialidad en terapia breve tenemos un módulo propedéutico y tenemos un módulo introductorio. Y en este módulo establecemos no solamente las bases filosóficas, las bases sociológicas y económicas, las bases psicológicas de la conducta, sino también establecemos qué es la terapia breve, sus definiciones y sus características. Aquí, en este triángulo, encontramos 3 de ellas que de alguna manera ya han estado mencionadas, que es la brevedad, la eficacia y el enfoque o la focalización. Pero, bueno, vayamos por partes. Cuando hablamos de brevedad, ¿a qué nos referimos? Aquí al menos tenemos 3 posibles elementos. Podemos hablar del número de sesiones. Para muchos, por ejemplo, para Leopold Belak, desde el enfoque psicoanalítico, podemos hablar de una terapia breve de 5 sesiones y una de mantenimiento, o sea, 6. Por ejemplo, una terapia estratégica, tal como la concibe Giorgio Nardone, podemos hablar de una terapia entre 6 y 24 sesiones. Halley, desde la terapia centrada en soluciones, nos dice que muchas veces se plantean 8 sesiones,
pero a la tercera o cuarta sesión el paciente ya resolvió el asunto y entonces pues piden la terminación de la terapia. Entonces, bueno, la terapia breve tiene un rango indefinido pero limitado de sesiones. Pueden a veces ser 2, 3 sesiones, a veces 12 sesiones, bueno, pues ya en casos complicados 16, y si no, pues ya después se convierte en una terapia prolongada. Pero aquí hay algo importante que también hay que pensar, la frecuencia de las sesiones. Algunos recomiendan, por ejemplo, la terapia psicoanalíticamente orientada recomienda sesiones semanales. La terapia estratégica nos dice, empecemos con sesiones semanales, cuando el paciente resuelve su primer problema, pasemos a sesiones quincenales y al final hagamos sesiones cada mes. Una terapia breve con enfoque gestáltico, como vemos aquí en la especialidad también, bueno, nos recomienda sesiones semanales y luego sesiones de mantenimiento. Entonces, hay algunos que hablan de una frecuencia mensual, desde el inicio. Por ejemplo, el modelo de Steve DeJazer, pues habla que a veces pasan tres semanas o 4 hasta que los pacientes realizan las tareas en casa y entonces reprograman o más bien programan su siguiente sesión. Hay otro ángulo de la terapia breve. ¿Cuánto puede durar una sesión? De acuerdo a estudios con bases neurológicas, se nos dice que un paciente puede mantener una atención focalizada de una manera saludable durante 20 o 21 minutos. Entonces, este sería el tiempo ideal para una sesión. Obviamente, el paciente no se va a desplazar, por ejemplo, en la Ciudad de México para tener una sesión de 20 minutos. Entonces, aquí en el centro vivencial proponemos que si alguien opta por un modelo así, esto se realice mediante videollamada o por cualquier método como Skype. Hay otra modalidad de la terapia breve que son sesiones maratónicas de terapia. Una persona está en una urgencia, va a salir de viaje, pero en ese viaje tiene que tomar una importante decisión. Y bueno, sale la próxima semana. Entonces solamente tiene un día. Bueno, podemos hacer una sesión maratónica de 10 horas, de 8 horas, y bueno, esta es una forma de terapia breve pero intensa, o intensa pero breve. Son algunas formas de entender a la terapia breve. Ahora, viendo otro vértice del triángulo que había aparecido antes, encontramos el enfoque, que también llamaríamos la focalización. La terapia breve toma en cuenta de una manera muy especial las necesidades inmediatas del paciente. Tengo una enfermedad grave y no quiero tomar mi medicamento. Puede ser un asunto de terapia breve. Tengo que decidir si acepto un trabajo que me implica un cambio de residencia. Es algo que necesito. Una terapia breve puede funcionar. Tengo un fuerte conflicto familiar o de pareja que me ha generado un infarto. Para que no me repita, bueno, pues una terapia breve. En fin, podemos citar una gran cantidad de ejemplos. Entonces, la terapia breve se enfoca a resolver esos problemas específicos. Es importante también mencionar que la terapia breve toma muy en cuenta los síntomas. Y es muy importante trabajar con los síntomas. Y de ahí pasar al insight.
serían estos 3 puntos, esta sería la ruta del terapeuta breve. ¿Sí? Veamos las necesidades del paciente, trabajemos sus síntomas y generemos insight. Esto nos va a llevar a una terapia efectiva que va a conducirnos al punto siguiente, al vértice siguiente del triángulo, que es la efectividad. Y bueno, pues aquí en, en este vértice del triángulo encontramos que es una terapia que genera resultados al generar cambios de conducta, cambios en la forma de percibir el mundo y cambios en la afectividad, en los sentimientos, en sus relaciones con el mundo. Y todo esto generando un aprendizaje. Bien, bueno, aquí tenemos estos elementos que nos dan una idea general de lo que es la terapia breve. Y bueno, finalmente mencionábamos que era muy importante el econicho. En el econicho ya mencionamos el aspecto de la crisis económica. En un inicio, después, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, se buscó llevar terapia a una mayor cantidad de personas. Una de las opciones que se determinaron fue el uso de fármacos. Pero dijeron, ¿saben qué? Los fármacos no curan, simplemente de alguna manera adormecen los síntomas. Y entonces, bueno, pues va a salir muy caro mantener a una gran masa de pacientes tomando fármacos. Otros dijeron, bueno, la terapia grupal. Pero bueno, esto fue difícil de organizar. Surgió entonces la posibilidad de la terapia breve. Y la terapia breve llegó así a nuestros días. La terapia breve llegó para constituirse una alternativa viable en nuestra sociedad del mundo de hoy. Y esta terapia breve, al llevar al paciente a cambios, también lleva a cambios en el econicho. Se transforma la homeostasis, se transforma la estabilidad del econicho del paciente. Muchas veces encontramos resistencia en este entorno acotado que es el econicho del paciente. Y bueno, es algo que tenemos que considerar. Pero en gran mayoría de casos, la terapia breve también, después de vencer las resistencias, tiene efectos positivos en el econicho del paciente. Bien, bueno, es importante referirnos ahora a uno de los puntos que mencionaba, que son los modelos de la terapia breve. Nuestra especialidad que llevamos a cabo aquí en el centro vivencial tiene 4 módulos que están relacionados con los modelos de la terapia breve. Y en estos módulos desarrollamos respecto a cada modelo, bueno, sus orígenes, sus presupuestos teóricos, cómo es la relación terapeuta-paciente. Algo muy importante, cómo son las sesiones de terapia breve. Y algo también muy particular, cómo es la primera sesión de la terapia breve, por ejemplo, en el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? En el enfoque cognitivo-conductual, en el gestáltico, en cualquiera de las vertientes del enfoque sistémico.
Después, cuáles son los preceptos metodológicos, cuáles son, cómo se construyen las líneas diagnósticas y las líneas de intervención, y después ejemplificamos con casos cada uno de estos modelos. ¿Sí? Y bueno, esto es muy importante y todo esto lo complementamos con una serie de trabajos prácticos para que nuestros alumnos vayan desarrollando sus competencias como especialistas en terapia breve. Por ejemplo, en el enfoque psicoanalítico tenemos el modelo de Leopold Belak, quien preconiza una terapia en 5 sesiones y una de mantenimiento. Para Belak, su metodología es hacer la anamnesis del paciente, por cierto, en esta primera sesión que dura para Leopold Belak 45 minutos, máximo 50. Después, la revisión del paciente dentro de sus principales áreas, sexualidad, familia, trabajo, relaciones interpersonales, estados de ánimo, etcétera. Y bueno, vamos diciendo cómo se trabaja sesión a sesión, cómo se hacen las intervenciones en terapia breve. Revisamos algunas bibliografías, los 2 libros de Belak y también de algunos otros autores. Utilizamos diferentes test, en fin, para que se puedan atender casos como por ejemplo pacientes con depresión, pacientes un borderline, etcétera. Y bueno, vemos cómo en este caso el terapeuta psicoanalíticamente orientado desarrolla el insight, hace el insight por el paciente y se lo comunica para que de tal manera este paciente pueda eh, tener cambios en su conducta. Bajo esta misma tónica, bajo esta misma metodología de la terapia breve, trabajamos también el enfoque cognitivo-conductual. Bueno, por cierto, me faltó decir que Freud, en su primera etapa, realizó una terapia breve, una terapia que no era tan prolongada. Y uno de los ejemplos lo tenemos en uno de sus casos, que es en el hombre de las ratas. Fue un tratamiento que duró 1 año y tuvo resultados importantes. En una ocasión, Ferenczi se pronunció por acortar el tiempo de las terapias y Freud, como era su costumbre, pues lo regañó, lo reprendió y lo amenazó. Pero el propio Freud, en su libro Análisis terminable y análisis interminable, también sugirió el acortamiento de los tiempos de terapia. En el enfoque cognitivo-conductual, bueno, pues aquí en la especialidad vemos, por ejemplo, los trabajos de Arnold Lazarus, quien se define como el creador de un modelo de terapia multimodal, aunque muchos los consideran un terapeuta conductual. Él dijo, no, pues yo soy multimodal y también abordo aspectos cognitivos. De ahí el acrónimo que él trabajaba, que ya mencioné alguna vez, que era el Basic ID, porque él decía, vamos a revisar las creencias, la afectividad, lo somático, lo intelectual, lo conductual, lo interactivo y lo biológico. Entonces, esas eran todas esas modalidades que él exploraba. También en este modelo cognitivo-conductual de terapia breve, aquí en la especialidad trabajamos con la metodología propuesta por unos autores que se llaman Nesu y Nesu, en donde ellos integran una metodología que consiste en la formulación de caso y la solución de problemas. Esta formulación de caso
se realiza explorando un acrónimo que es EOSR, en donde la E significa el estímulo, la O son las variables organísticas, la R la respuesta y la C las consecuencias. EORC es el acrónimo. Entonces, llega un paciente, se le hace una entrevista, eh, conocemos el motivo de consulta y empezamos a explorar todas estas variables. ¿Cuáles son justamente las variables organísmicas, las variables somáticas, las variables conductuales e interactivas, las variables sociales, y qué respuesta están determinando en el paciente y esa respuesta qué consecuencias tiene? Así, hacemos un mapa clínico de patogénesis, cómo se va desarrollando la patología. Y junto con el paciente hacemos otro mapa, se llama MAM, mapa del alcance de metas, en donde creamos metas finales. Por ejemplo, si una persona va porque tiene ideación suicida, bueno, pues entonces planteamos como meta la desaparición de esta ideación suicida. Pero esto no se alcanza de una vez y para siempre. Aún dentro de la terapia breve hay también que cumplir metas intermedias, metas instrumentales. Por ejemplo, ver cómo están sus niveles somáticos, por ejemplo, de litio, de magnesio, de manganeso, cómo está funcionando su tiroides, por ejemplo. Entonces, procurar un buen funcionamiento fisiológico, neurológico también endocrinológico. También otra meta intermedia sería ver cómo son la interacción de este paciente con su entorno, cómo está su nivel de autoestima, cómo está el contacto con los integrantes de ese entorno, si es motivo de rechazo y abandono, si es motivo de un tratamiento segregado, marginado, excluyente, etcétera. Entonces vemos todas estas variables y bueno, así creamos las metas, las discutimos con el paciente y una vez aceptado por él estos mapas y este procedimiento, arranca la sesión con técnicas muy específicas del enfoque cognitivo-conductual. Aprendemos a trabajar toda esta orientación, toda esta metodología, todas estas técnicas y les pedimos a los alumnos que tengan pacientes reales para que puedan ir aplicando estos conocimientos. Y aquí en el centro vivencial, en la especialidad de terapia breve, les damos asesoría, tutoría y supervisión. Algo muy importante también es este método, este modelo de terapia breve con enfoque estratégico. Este enfoque que, como muchos otros, parte de la influencia de Milton Erickson, y este enfoque estratégico que siguieron en su momento Paul Václavic y Giorgio Nardone. Este enfoque que tiene una epistemología en donde trata de definir la realidad, y esta realidad se define como un proceso de construcción individual. Entonces, el enfoque estratégico tiene como epistemología la epistemología constructivista, porque el paciente va construyendo su realidad en la relación con uno mismo, en la relación de él con las otras personas y la relación de él con el mundo. Pero en este proceso de construir la realidad empiezan a surgir distorsiones perceptivas y distorsiones interactivas. Y entonces el paciente se interna en una problemática que va haciendo como una espiral, sobre todo con los intentos del paciente por salir de esa crisis. Los intentos generalmente, lejos de traer soluciones, refuerzan el problema.
Entonces, lo que hace el terapeuta estratégico es, por ejemplo, utilizar el discurso pascaliano, un discurso encendido, un discurso persuasivo, un discurso convincente que toque la fibra del paciente. O bien utiliza una serie de estratagemas que llevan al desconcierto del paciente y rompen sus esquemas iterativos habituales. Y así se genera el cambio de conducta. También en esta especialidad hablamos de una terapia breve con enfoque gestal. Este enfoque gestal, preconizado por Fritz Perls y su esposa Laura Perls, que aparecen aquí en nuestros monitores. Bien, el enfoque de terapia breve gestáltica que ofrecemos en esta especialidad ha sido diseñado por nosotros, por el propio Centro Vivencial de Psicoterapias. Es un enfoque que de alguna manera tiene la característica multimodal, en el sentido de ser un modelo integrador. Tiene todos los preceptos humanistas existenciales y fenomenológicos del enfoque gestáltico, pero es capaz de asimilar técnicas del enfoque psicoanalítico, sistémico, cognitivo-conductual, etc. Es un enfoque que integra diferentes técnicas y que tiene como fundamento epistemológico la teoría de la complejidad y bueno, y todos sus elementos que le son afines. Entonces, bueno, pues tomamos como base los principios de Edgar Morin, los principios del efecto mariposa, los principios de las estructuras disipativas de Prigogine, los principios de la comunicación de Varela y Maturana, como parte de una epistemología, pero siempre con un gran respeto al humanismo y a la filosofía existencial, que nos dan un mensaje positivo de que el ser humano siempre puede crecer y desarrollarse. Conducimos las terapias breves bajo un estilo del encuentro yo-tú, un encuentro equilibrado entre paciente y terapeuta, libre de jerarquías, en donde llevamos al paciente al insight, al darse cuenta, y una segunda parte es como un coaching, que aquí en el centro vivencial y en este enfoque le llamamos mentoring. Es como una guía para la vida, una guía suave, estamos facilitando el proceso y al mismo tiempo estamos monitoreando el proceso del cambio. Igualmente, como en todos los demás enfoques, les pedimos a los alumnos que vayan llevando sus propios casos. Bien, y bueno, pues aquí tenemos cuáles son las patologías, los casos más frecuentes que, de acuerdo a la estadística que levantamos, van llegando al consultorio. Tenemos la ansiedad en sus diferentes formas, eh, todos estos tipos de ansiedad que van desde la manía, por ejemplo, hasta el TAG, que es un trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, ¿cómo les vamos dando atención? Para esto, los alumnos ya disponen de una visión amplia que le dio la revisión de los diferentes modelos. Ya conocen los enfoques diversos, las diferentes metodologías, las distintas maneras de diagnosticar y las variadas formas de intervenir.
y de acuerdo al caso y de acuerdo también a su propio modo, a su propio estilo de ser terapeuta, van utilizando esta metodología. Igual, en este tipo de trastornos, bueno, puede referirse a la ansiedad o puede referirse también al abuso sexual, ¿no? Eh, en fin, a la violación o al estrés postraumático. eh, Siempre procedemos de la forma siguiente. Primero que nada, hacemos una descripción eh, sintomatológica de esto que llamaríamos trastorno o a veces un modo de ser, estar, interactuar en el mundo. Describimos también la fenomenología de este paciente. Después vemos la forma de diagnosticar este trastorno. Por ejemplo, podemos utilizar pruebas como el Zoom para determinar ansiedad o depresión, o el ASEC, por ejemplo, para ver las escalas de depresión. Podemos utilizar los cuestionarios de Arnold Lazarus, ¿no? Podemos utilizar una gran variedad de pruebas e instrumentos, incluido, por ejemplo, el logotest, que es muy útil en Gestalt para descubrir las neurosis noógenas y el vacío existencial. En fin, damos una serie de instrumentos de diagnóstico. Después mencionamos, describimos, practicamos las técnicas para tratar este tipo de trastornos. Y luego, bueno, vemos la resolución de casos, como podría ser la depresión, como podría ser los intentos fallidos de suicidio, o como podría ser la impulsividad. Sus diferentes formas de impulsividad que pueden llevar a diferentes formas de violencia, eh, violencia verbal y emocional, violencia física, violencia económica, violencia sexual, bueno, pero también una violencia dirigida contra uno mismo, en fin, todo se sigue con esa misma metodología. Bien, obviamente también vemos dentro de los trastornos más frecuentes que llegan al consultorio, por ejemplo, las fobias. Y después de haber seguido todo el procedimiento que ya mencioné, su descripción sintomática y fenomenológica, eh, eh, toda la forma de diagnosticarla, después de ver las técnicas de intervención, hacemos también una descripción de casos. Y les pedimos a los alumnos que lleven sus propios casos, que los redacten, que los escriban, que los documenten. Y van a tener, en este sentido, también asesoría y tutoría. Y con esto, tienen una mejor preparación para estar en condiciones de recibir adecuadamente a los pacientes que soliciten su servicio. Lo mismo ocurrirá con personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo. Trabajamos la obsesión y trabajamos la compulsión. Y lo mismo ocurre, toda esa misma metodología, cuando hablamos del trastorno limítrofe. Bueno, quisiera comentarles que esta especialidad que estamos ofreciendo tiene un 50% teórico y un 50% práctico,
y la ofrecemos en 3 modalidades, que es presencial. Ustedes vienen aquí al centro vivencial, que está en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en la avenida Monterrey. O bien, si no pueden venir porque viven lejos o por cuestiones de trabajo, pueden tomar la clase en vivo por internet. Ustedes se conectan mediante su computadora de escritorio, una lap o un buen celular, para que con 2 o 3 clics entren al aula virtual y estén como dentro de la clase, interactuando con nosotros, como lo haremos ahora, a través de un chat, aunque en ocasiones, cuando haya exposiciones, etcétera, los alumnos tendrán también apertura de micrófono, o sea, también de audio y video. Entonces, también tenemos la modalidad en línea para quien no puede tomar esta especialidad ni presencial ni en vivo por internet, dados sus horarios de trabajo, de estudio, etcétera, puede tomarla mediante clases grabadas, que en el curso de esta semana, que es la clase, ellos tomen la clase grabada y entonces puedan ir al mismo ritmo que los compañeros de presenciales y virtuales. Esta especialidad tiene una duración de 2 años y, como les comento, iniciamos el día de mañana. Estamos listos para iniciar tanto la modalidad presencial como en vivo por internet como en línea, con el horario de 5:30 a 8:30 hora de la Ciudad de México. Tenemos clases todos los martes, siguiendo en algunos casos el calendario de la SEP, menos en los periodos de vacaciones de verano. Nosotros nada más descansamos 2 semanas. Y bueno, durante la especialidad les pedimos a los alumnos que lleven un proceso de terapia, ya sea en forma externa. Les damos en ese caso un formato para que su terapeuta los acredite, que ustedes están tomando terapia, e incluirlo en su expediente, o bien pueden tomar aquí las sesiones, ya sea presenciales o por videollamada. En este caso también las sesiones tienen media beca. Finalmente, quiero decirles que todavía tenemos algunos lugares y algunas medias becas. Y también quiero comentarles que somos una asociación civil y esto nos da oportunidad de ofrecerles pues mayores facilidades para quien quiera prepararse y no sean razones económicas las que se los impidan. Por el mes de noviembre, diciembre y su inscripción, los alumnos pagarán 1,800 pesos, y esto lo comento no con el ánimo de vender, sino con el ánimo de poner a su alcance una facilidad mayor. A partir de enero, con la media beca, pagarían 1,500 pesos cada principio de mes. Es una especialidad muy completa, con un programa muy competitivo a nivel nacional e internacional. Ustedes pueden verlo en nuestras páginas. Bien, bueno, pues después de haber comentado lo anterior, podríamos dar paso a una serie de preguntas que pueden hacer no solamente sobre la especialidad en sí, sino también sobre los temas tratados. Entonces, podemos empezar con las preguntas. Gracias, Nicandro. Vamos a empezar con las preguntas. Muy bien, Laura, muchas gracias. Adelante. Dice, ¿se puede tratar con la terapia breve un caso de adicción? Esto lo pregunta Laura Hernández. Sí, desde luego. De hecho, muchas veces el trabajo en adicciones puede hacerse de una forma complementaria, eh, a veces con grupos de autoayuda, a veces con personas que hacen prescripciones farmacológicas, y a veces en complemento con una terapia breve, y da excelentes resultados. Yo he tratado personas con adicciones a la cocaína, por ejemplo, y
se han obtenido muy buenos resultados. Eh, Irving pregunta, ¿cuáles son los beneficios y contradicciones de una sesión por videollamada? Pues al no tener un vínculo con el otro se puede perder el encuadre. Mira, Irving, realmente la terapia por videollamada siempre sería una segunda elección. Todos preferiríamos que la terapia fuera presencial, pero a veces por razones de salud, por razones de distancia, por razones de economía, no nos queda una opción más que la terapia por videollamada. Eh, yo a los alumnos que les he dado sesión por videollamada, eh, son porque viven, no sé, en Sonora, en Yucatán, etcétera. Y de verdad, eh, tiene que ver mucho el estilo del terapeuta para crear un buen vínculo. Realmente es posible fomentar pues una cercanía emocional, un trabajo profundo, eh, una, eh, una labor útil, generadora de insight y generadora de cambio. Hasta el momento yo estoy muy satisfecho con los resultados que se obtienen utilizando la tecnología. Aprovechémosla cuando no nos queda otra opción, con un ánimo abierto, con un ánimo creativo, con una disposición de sacarle el mejor provecho para el beneficio del paciente. En terapia breve, ¿con qué modalidad puedo trabajar pérdidas y duelos? Eso lo pregunta Anthony Tejada. Anthony, pues en realidad con todas, eh, y bueno, pues quizá sería importante conocer un poco más del paciente, pues para saber si, por ejemplo, si es un paciente demasiado ansioso, quizá podríamos elegir el enfoque cognitivo-conductual. Si es un paciente reposado, humanista, podríamos hacerlo con Gestalt. Si es un paciente que está muy desorganizado, podríamos utilizar la intervención en crisis. En fin, las características del paciente nos llevaría a optar por el mejor modelo. Gracias. Ángeles Arroyo nos pregunta, ¿cómo se aborda a partir de la terapia breve la aceptación y adaptación con un familiar con discapacidad? Bueno, como se adoptan todos estos problemas justamente de adaptación y de aceptación. Eh, bueno, pues sería muy importante, por ejemplo, desde una óptica estratégica o cognitivo-conductual, ver cuáles son las percepciones que tenemos de una persona con discapacidad. Eh, ¿Qué tanto está funcionando un proceso aperceptivo? ¿Qué tanto estamos dejando de lado una serie de aspectos de las capacidades diferentes de este familiar? Eh, Como decía, en la terapia estratégica, por ejemplo, cómo se construye una relación con una persona así. Y como desde hace mucho tiempo dijo Epicteto, no nos afectan las cosas, sino la opinión que tenemos de las cosas. Muchas veces hay que trabajar esa opinión o, como dice Albert Ellis, trabajar las creencias. Gracias. María Fernanda Morales nos pregunta, ¿todo tipo de paciente es apto para este tipo de terapia? Sí, haríamos excepciones con pacientes psiquiátricos, eh, por ejemplo, personas que ya tienen procesos avanzados de esquizofrenia o paranoia, eh, pueden ser tratados con terapia breve siempre y cuando haya como complemento un tratamiento farmacológico. Gracias. Ana Graciela Rodríguez pregunta, buenas noches, me quedó la duda sobre el manejo por medio del psicoanálisis en la terapia breve. Muy bien, Ana. Bueno, pues el manejo, eh, siguiendo el modelo de Velac, entre 5 y 6 sesiones de 45 a 50 minutos cada una. Eh, Leopold Velac nos decía, es muy interesante, antes de la primera sesión, observar al paciente sin que se dé cuenta. Eh,
porque esa observación nos permite encontrar muchos de los elementos posturales, gestuales, conductuales, que ya cuando están frente al analista, pues cambian. En esta primera sesión se indaga el motivo por el cual la persona asiste a terapia, cuál es su necesidad, su asunto a tratar. En esta primera sesión se hace la anamnesis completa, es decir, se ven los aspectos históricos, psicodinámicos y estructurales del paciente. Dice Belak, me critican mucho porque estoy hablando de sesiones de 45 minutos y se cree que es demasiado poco. Y dice Belak, ¿esto es posible? Bueno, y tiene razón. En la segunda y tercera sesión se trabaja el punto, la necesidad del paciente a través de preguntas, a través de estratagemas, a través de historias. Y luego en la cuarta y quinta se hace la separación, trabajando incluso un duelo anticipatorio. La sección sexta ya es una sesión de mantenimiento. Gracias. Te van a felicitar. Gracias. Karen Lilian Hernández dice, ¿es posible tratar a pacientes que sufrieron algún ataque de secuestro con esta terapia? En caso de serlo, ¿con qué enfoque sería más recomendable? Depende cuándo ocurrió el secuestro. Obviamente, si es muy reciente, trabajaríamos la intervención en crisis. En la intervención en crisis del primer nivel, bueno, pues depende de dónde encontramos ese paciente. La intervención en crisis de primer nivel es asegurar la integridad, la viabilidad de la vida del paciente. Muy probablemente, cuando se trata de un paciente que sufrió secuestro, partiríamos de una intervención en crisis de segundo nivel. Como mencionaba, las actividades de este proceso incluyen, primero, un reequilibrio emocional del paciente. Un paciente secuestrado y todos los que están en una crisis así, bueno, quedan en un estado de gran vulnerabilidad. Entonces, hacer un reequilibrio emocional y hacer que resurja la fuerza yoica. Como segundo punto, trabajaríamos la reorganización de la vida del paciente. ¿Qué tanto afectó este secuestro de las diferentes áreas de su vida? Sus áreas personales, su área familiar, su economía, su trabajo, sus relaciones sociales. Entonces aquí trabajaríamos una intervención en crisis de segundo nivel, siguiendo por ejemplo el modelo de SLIQ. Y podríamos complementar esto con algunos trabajos de intervención en casos de estrés postraumático para generar el insight y dejar a la persona lista para la reinserción en la estructura de la vida y la existencia. Gracias. Beatriz Rodríguez nos pregunta que si le puedes hablar cómo son lo de las becas. Bueno, sí, con mucho gusto. Tienes que entrar en contacto con nosotros. En este caso sería yo quien haría una entrevista personal o telefónica, pues para conocer un poco tu perfil y garantizar que esa media beca sea bien utilizada. Pues estas becas son intransferibles. En ese momento, al conocer tu perfil, yo te digo si eres aceptada en mi carácter de director del centro. Y después tú mandas tus documentos, nos mandas la ficha de pago o vienes a pagar aquí y en ese momento, bueno, puedes ya obtener la media beca. Para el caso del día de mañana, pueden inscribirse a una clase abierta, tanto los alumnos en línea como los alumnos presenciales, pero para los alumnos presenciales ya quedan pocos lugares. Entonces tendrían que comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos 1054-3398, 1054-3399 y
para que registremos su asistencia a la clase abierta y una vez que vean el sistema de trabajo, pues aquí mismo pueden incluso hacer su pago en efectivo o mediante tarjetas bancarias. Gracias. Solo recordarles que son becas del 50% y que la clase del día de mañana es totalmente gratuita. Bien, Katsumi Blancas nos dice, hola, buenas noches. Hizo énfasis el día de hoy en cómo se aborda la primera sesión de terapia breve. ¿Cuál sería la diferencia principal en cuanto a las otras terapias? Bueno, pues básicamente hay diferencias muy amplias. Eh, una distinción sería hablar de terapias breves y terapias prolongadas. Eh, Terapias muy prolongadas como el psicoanálisis clásico o terapias muy breves como la de terapia centrada en la solución de problemas. Eh, las terapias prolongadas, además de ser terapias de insight, son terapias de apoyo, de crecimiento, de desarrollo. Eh, Se dispone de más tiempo para hacer una mejor burbuja terapéutica, generar un mejor rapport, eh, generar una buena relación que permita hacer trabajos mucho más profundos, en donde hay toda una reorganización de las estructuras de la personalidad, una reorganización del modo de ser, estar, interactuar en el mundo. Eh, Son tan variados los enfoques que pues todos tienen una diferente forma de tener una sesión inicial. Pero como dice Arnold Lazarus, en la terapia breve seguimos la fórmula, vamos al grano, vamos al problema. En, en las terapias prolongadas nos damos tiempo para explorar a la persona y su entorno, al organismo y su ambiente, al ser humano y su econicho. En la terapia breve no, somos más directos y concretos. Gracias. Lorena Sánchez dice buenas noches. Ok, la clase de mañana también estará en la modalidad en línea de clases grabadas para poder escucharla en otro horario. Así son las clases. Estará en las tres modalidades, presencial, en vivo por internet y clase grabada. Y la vamos a subir a un canal abierto en YouTube, la clase de mañana. Sí, todas las clases tardan 2 días en subir al canal de YouTube y es cuando ustedes pueden revisarlas. Diana Abigail dice, soy estudiante de cuarto semestre de psicología, ¿puedo tomar la especialidad? Sí, es posible, necesitamos hacerte la entrevista y bueno, ver cuánto tiempo dura en tu institución la carrera y qué porcentaje de créditos son los que llevas. Y bueno, estaríamos muy atentos con la tutoría y la asesoría que tú necesites para que vayas siempre al ritmo del grupo. Beatriz Bañuelos nos pregunta, hola, buenas noches, ¿existe la terapia breve para el modelo sistémico? ¿Y qué tan recomendable es trabajar este modelo con este enfoque? Bueno, sí, en el enfoque sistémico hay varias vertientes de la terapia breve. Eh, Mencionábamos, por ejemplo, la escuela de Palo Alto, con Paul Václavic, con Gregory Bateson. Mencionamos también, por ejemplo, la escuela italiana con Mara Salvini, con Boscolo, con Palazzoli. Mencionamos también dentro del enfoque sistémico la escuela de Steve de Chaser. Eh, Tenemos también la escuela de Václavic y Nardone. Lo que pasa es que van teniendo denominaciones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en el enfoque sistémico la terapia centrada en los problemas, terapia centrada en las soluciones, tenemos la terapia estratégica, tenemos también la hipnoterapia siguiendo directamente
la escuela de Milton Erickson, tenemos la terapia interactiva, tenemos la escuela italiana, en fin, todas estas forman parte del enfoque sistémico. Es un mosaico amplio en donde los autores han oscilado de una escuela a otra y bueno, a veces es difícil precisar el perfil específico de cada una de estas escuelas. Bueno, sin olvidar tampoco la escuela estructuralista de Minuchin. Entonces el mosaico es amplio. Bien, Susana Torres dice que sí, ¿podrías describir cómo son las clases durante la especialidad? Sí, gracias. Bueno, previamente entregamos material escaneado que se publica en la plataforma de la escuela virtual, a la cual todos los alumnos inscritos tienen acceso. Publicamos el material escaneado de los temas que se van a tratar. Por ejemplo, si vamos a tratar la escuela, no sé, estratégica, bueno, pues subimos, o sea, algún capítulo o dos capítulos de un libro de Václavic y Nardone. Los alumnos los leen, a veces les pedimos que redacten algunas notas, a veces les pedimos que hagan un resumen y un comentario. Llega el día de la clase, el maestro especialista en cada tema va a hablar sobre el punto correspondiente de la clase. Si va a ser psicoanálisis, será un especialista en terapia psicoanalíticamente orientada. Si es terapia gestáltica, será alguien especialista en terapia breve gestáltica. Entonces, expone el tema, hace preguntas y los alumnos tienen una mayor comprensión. La primera parte de la clase se enfoca más a lo teórico, a lo conceptual. La segunda parte de la clase se hacen trabajos prácticos para practicar los puntos desarrollados en la primera parte de la clase. Esto también no solamente para los presenciales, hacen trabajos prácticos también los estudiantes en línea. Creo que son algunos de los elementos, no sé cuál me faltó. Ah, claro, hay un chat, perdón. Sí. Sí, hay todas las clases son 50% teóricas, 50% prácticas, por la importancia que tiene el aprendizaje de las técnicas, que es una pregunta que nos hace también Verónica Crespo, que si puedes compartir técnicas de terapia breve, ahorita les responderás. Y durante la clase los alumnos, obviamente los presenciales, pero también los compañeros que están en vivo por internet pueden hacer sus comentarios y sus preguntas y participar en la aportación de su vivencia de las prácticas en un tiempo real. Y el maestro les responde en ese momento. Entonces, es como si estuvieran prácticamente aquí en el salón de clases. Ciertamente, Laura, pues muchas gracias por el complemento que nos describe con más claridad cómo son estas clases en la especialidad. Bien, retomando la pregunta de Verónica Crespo, si puedes compartir algunas técnicas de intervención. Bueno, pues serían muchísimas. Sí. Por ejemplo, una técnica que utiliza varios enfoques es por lo que se llama la pregunta milagro. Esta pregunta milagro consistiría, por ejemplo, decirle al paciente, imagina que despiertas y que el problema que te trajo aquí está totalmente resuelto. ¿Cómo sería ese día de tu vida? Y entonces el paciente describe cómo imagina que sería ese día sin tener ese problema, ese conflicto, esa queja que lo llevó a la terapia. Esta técnica tiene un componente anticipatorio, tiene un componente terapéutico, porque primero es motivacional. ¿Cómo sería mi vida? Pues sería una maravilla. Y también tiene un componente terapéutico porque lleva al paciente a elaborar una fantasía imaginando el problema ya resuelto. Sería una de las técnicas. Muchas veces utilizamos
técnicas de fantasías guiadas, por ejemplo, como hacemos en Gestalt. También en la terapia breve, el enfoque cognitivo-conductual, bueno, pues estamos trabajando el cambio de creencias, ¿no? Podemos utilizar técnicas como las de Eysenck, viendo los pensamientos irracionales, o técnicas como la de Albert Ellis, con su famoso ABC, eh, la detención del pensamiento, todas las técnicas que, que, tienen los enfoques pueden ser susceptibles de utilizarse en trabajos de terapia breve. Gracias. Son muchísimas. Es muy rica en técnicas de terapia breve. Sergio Camacho dice, ok, dices, me llamo Sergio, soy psicólogo. Mi pregunta es, ¿puedo tomar la especialidad en línea ya que soy del estado de Jalisco? Tenemos alumnos de diferentes países. Sí, tenemos desde luego de Jalisco, tenemos de Sonora, Yucatán, tenemos alumnos de América Latina, tenemos alumnos de Estados Unidos, algunos de Australia, en fin, es posible, pues gracias a la tecnología, la educación a distancia, pues es como parte de la educación para la gente de hoy. Gracias. Andrea Noemí López dice, veo que utilizan algunas técnicas relacionadas con la terapia centrada en soluciones. ¿Qué es terapia? Sí, claro, sí. Pues básicamente, bueno, pues la resolución de problemas. Esto es algo que el paciente tiene que aprender a definir claramente su problema, a ver toda una lista de opciones de solución, elegir la mejor, ponerla en práctica y luego evaluarla. Esa es la técnica madre, por decirlo así, en este tipo de terapias. María Fernanda ya nos rebasó el tiempo, yo creo que va a ser una de las últimas preguntas. Dice, buenas noches, en el caso de la terapia breve comprendo que el trabajo es a corto plazo, a diferencia de un tratamiento psicoanalista que en ocasiones el tratamiento supera 1 año de sesiones. ¿Cuál es la diferencia entre estos? ¿Y qué es lo que sucede con la terapia breve y con la terapia breve con enfoque psicoanalista? Bueno, pues mira, básicamente la terapia breve nos genera insight sobre un punto concreto de la vida de la persona. El tratamiento psicoanalítico tiene toda una reestructuración de la personalidad, eh, una revisión mucho más amplia de la historia y bueno, un trabajo de lo que va ocurriendo cotidianamente en el transcurso de esa terapia o ese proceso de análisis. Entonces, bueno, es mucho más amplio. Eh, la concreción es el punto de la terapia breve. Los enfoques tradicionales tienen una revisión, una exploración mucho más amplia y profunda de toda la estructura y los procesos de la personalidad. Gracias. Anthony Tejada y Beatriz Rodríguez, muchas gracias por sus palabras. Gracias. Nos ha rebasado el tiempo. Todas las preguntas que quedaron serán respondidas a través de su correo que han dejado en su inscripción. Y les agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias, maestro Nicandro. Bien, Laura, muchas gracias por este apoyo y por estos comentarios y tus aportaciones, bueno, pues que nos has presentado. Y bueno, pues deseamos que esta charla haya cumplido sus expectativas y por favor tomen muy en cuenta esta invitación, intégrense a esta especialidad, créanme que les va a dar herramientas muy completas, muy positivas para que puedan atender a sus pacientes. Que tengan la mejor de las noches. Los esperamos, quien quiera, en las clases abiertas, presenciales o en línea, y también quien quiera promover su media beca. Estamos en la mejor disposición de llevar este beneficio de asociación civil al mayor número de alumnos posibles. Que tengan la mejor de las noches. Muchas gracias. Hasta la próxima.